Bienvenidos a este lunes de encuentro en este espacio llamado Cartas Abiertas, el podcast. El lunes pasado terminamos el capítulo 7 del libro de los Hechos y nos estamos dando cuenta de cómo Esteban fue muerto a causa de su defensa ante estas grandes autoridades que lo estaban acusando porque habían contratado a una persona para que levantara un falso testimonio. Nos dimos cuenta también de ese corazón perdonador como el de Jesús, en donde clamó el perdón para quienes le estaban quitando la vida. Hoy vamos a leer el capítulo 8. Este capítulo 8 está bien enriquecido. Vamos a mirar si podemos lograr terminarlo todo, porque tiene cosas bien impactantes para poderlas meditar. Vamos a comenzar con la historia de Simón el Mago. Dice que aquello, es decir, la muerte violenta de Esteban, desató una terrible persecución de la iglesia de Jerusalén. Los creyentes se dispersaron por Judea y Samaria, todos menos los apóstoles. Algunos hombres valientes enterraron a Esteban y le hicieron un funeral solemne y muchos lloraron ese día. Cuando yo leo mi Biblia de estudio en esta profundización con respecto a esto que ocurrió con Esteban, dice que comenzó a levantarse un gran peligro por ser cristiano. Y recordemos que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él hacía sus milagros, desataba ese poder maravilloso, pero cada vez que ocurría algo les decía, cállense, no se lo cuenten a nadie. Pero cuando Él ya hace la obra y asciende a los cielos, pues la orden es, no se callen. Entonces ya comienza a ser realmente una labor muy peligrosa. Y yo les quiero comentar esta profundización que habla al respecto. Entonces dice, en algunos países, la persona que se entrega al cristianismo pierde sus derechos, es decir, a una buena educación, a un buen trabajo, entre otras cosas. En otros países, unos pocos, afortunadamente, la persona que se convierte arriesga su vida. Un historiador eclesiástico estima que más cristianos han sido martirizados en este siglo que en todos los siglos anteriores juntos. Aquí se estaría refiriendo muy seguramente al siglo XX. Dice, pero sorprendentemente, lo que por lo general sucede es que la persecución intensa de los cristianos es causa de un mayor crecimiento numérico de la iglesia. Dice, un antiguo dicho expresa este fenómeno: la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Durante un breve lapso, la nueva fe gozó de un favor popular, pero muy pronto pertenecer a ella llegó a significar un gran riesgo. El libro de los Hechos. En este libro, la persecución que produjo el primer mártir cristiano, es decir, Esteban, causó irónicamente el primer grande avance del cristianismo fuera de la base judía. Obligados a abandonar la tormentosa Jerusalén, los cristianos judíos se dispersaron y luego se volcaron a otras razas y a otros grupos étnicos. Felipe, que lo vamos a ver más adelante, dice que le predicó primero a los odiados samaritanos y saltó luego las barreras raciales al ser el instrumento de la conversión de un funcionario de Etiopía. Hechos, este libro, documenta un cambio dramático en la fe. Lo que había sido visto como una simple rama de la religión judía, la secta de los nazarenos, que así los llamaban, comenzó a abarcar gente de otras religiones, razas y culturas. Antes de que pasara mucho tiempo, el centro de la actividad de la iglesia pasó de Jerusalén a la ciudad de Antioquía. Fue allí donde se creó la palabra cristianos, lo que indica cuán separada había llegado a ser la nueva fe. Nunca más volvería a ser considerada solamente como una cosa judía. Entonces, aquí vamos a darnos cuenta, vamos a seguir leyendo, cómo esa muerte de Esteban pues desata la terrible persecución, un peligro para la iglesia, pero pues ellos siguen avanzando.
Saulo perdió los estribos, asoló la iglesia, fue casa por casa y metió a hombres y a mujeres en la cárcel. Obligados a abandonar sus hogares y sus pueblos, los seguidores de Jesús se convertían en misioneros. Donde quiera que llegaban, predicaban el mensaje de Cristo. Felipe, así se llamaba mi papá. Felipe lo anunció en una ciudad de Samaria. La gente escuchaba todo lo que decía y veía los milagros. Era innegable que Dios estaba con él. Las personas aceptaban su discurso. Ese día, un gran número de paralíticos y cojos fueron sanados. Los espíritus malignos renegaban audiblemente al ser expulsados. Y la ciudad estaba llena de gozo. Eso es lo que ocurre en nuestro corazón cuando conocemos a Cristo. Venimos de una vida ahí tormentosa, apática, pero cuando conocemos a Jesús, nuestro Salvador, nos llenamos de gozo. Y eso le pasó a esa ciudad. Dice que la ciudad estaba llena de gozo. Es decir, que aquí ocurrieron acontecimientos notables. La gente notaba lo que Felipe estaba haciendo. Y nos damos cuenta también de que él, ¿a dónde fue? A Samaria. Y recuerden que ellos vivían peleados, que incluso el Señor Jesús allí estuvo. Y Felipe lo que hace con esta incursión a esta ciudad es superar barreras culturales. ¿Sí? Dice, antes de que Felipe llegara, un tal Simón, antes de que él llegara a ese lugar Samaria, un tal Simón practicaba la magia allí. Había ganado cierta fama y seducido a los samaritanos con sus encantamientos, tanto que los niños como los viejos comían de su mano. Aquí podemos darnos cuenta de algo. Si él había cautivado la mente y el corazón de personas, dice aquí viejos, de personas de edad, de personas que podrían tener una fe firme, pues eran cautivados, cuanto más los niños. Y aquí me lleva a mí a pensar el cuidado tan importante que debemos tener con esas nuevas generaciones. Porque si somos descuidados, cualquier ideología, pues absorbe la mente y el corazón de nuestros niños y quedan seducidos por ese tipo de enseñanzas, de vivencias que puedan llegar a tener. Consideraban que tenía poderes sobrenaturales y lo llamaban el Gran Mago. Habitaba en la zona desde hacía un tiempo y la gente también le temía. Es decir, lo respetaban, estaban asombrados, vislumbrados por lo que él hacía, pero también le tenían miedo. Pero cuando Felipe llegó a la ciudad y proclamó las nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, la gente se olvidó de Simón, por lo que se bautizaban y muchos se unieron a la fe. La palabra dice algo impactante y es que el mismo Simón creyó y se bautizó. A partir de ese momento se convirtió en la sombra de Felipe. Estaba tan fascinado con las señales y milagros de Dios que no se apartaba de él. Pero vamos a tener en cuenta algo bien especial y es que aquí la palabra dice que cuando Felipe llega, la gente se olvidó de Simón. Y vamos a tener también en cuenta que Simón tenía un prestigio ganado. Él tenía ya una posición que lo hacía sobresalir en esa comunidad, pero la gente lo olvidó. Así que cuando los apóstoles en Jerusalén supieron que Samaria había aceptado el mensaje de Dios, enviaron a Pedro y a Juan a orar para que las personas recibieran al Espíritu Santo. Hasta ese momento habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús, pero el Espíritu Santo no había venido sobre ellos, de modo que los apóstoles les impusieron las manos y ellos recibieron al Espíritu Santo. Muy seguramente yo pienso en esta parte de la palabra y ese conocimiento del Espíritu Santo que fue
el regalo precioso que Jesús dejó al ascender a los cielos, pues por este grupo de personas no era conocido. Por eso se necesitaba enseñarlo para que ellos también atesoraran ese regalo. Por eso es que nosotros muchas veces creemos conocer a Dios, pero realmente no le conocemos, y por eso tenemos que leer la palabra del Señor, porque allí está expresada toda su voluntad. Entonces ellos envían a Pedro y a Juan para que les impongan las manos y les enseñen acerca del regalo que Jesús les había dejado. Pero miren lo que ocurre aquí bien interesante, y dice: cuando Simón vio que los apóstoles, con la simple imposición de sus manos, conferían el Espíritu Santo, entusiasmado sacó dinero y expresó lo siguiente: véndanme su secreto, muéstrenme cómo lo hicieron. ¿Cuánto quieren? Díganme el precio. Y con esta parte, esta pequeña fracción, nos damos cuenta de que ese corazón tenía una mala intención. Él no había entendido lo que estaba pasando. Él está en una motivación absolutamente incorrecta cuando piensa que el dinero puede comprar todo. Y es una reflexión para nuestras propias vidas. El dinero no puede comprar lo más importante que el ser humano debería tener, y es su salvación. Por eso Cristo vino, hizo el sacrificio en la cruz, y su precio nadie lo puede comprar, porque es un precio invaluable, porque fue la misma preciosa sangre del Hijo de Dios el que nos compró. Fuimos comprados a precio de sangre, y esto Simón no lo entendía porque él tenía una mala motivación en su corazón. ¿Y él qué pensó? Recordemos que dice que la gente se olvidó de él. Y él muy seguramente, al ver todos estos milagros y al ver el poder del Espíritu Santo actuando en esas vidas, muy seguramente él pensó: si yo compro ese poder, yo vuelvo a tener la fama que tenía antes. Entonces vemos un corazón que no ha sido transformado. Y si bien es cierto, nosotros podríamos bautizarnos, ir a la iglesia todos los días, si nuestro corazón no lo entregamos para la transformación en Cristo, pues siempre vamos a tener malas motivaciones. Siempre vamos a querer, aún dentro de la misma iglesia, estar en algunas funciones que pueden dar una posición diferente unos a otros, pero con la mala intención. Y aquí la mala intención de Simón era ser sobresaliente, ser reconocido nuevamente. Pedro le contesta inmediatamente, porque Pedro tenía la revelación del Espíritu Santo, y Pedro le dice, acordémonos cómo era Pedro, y Pedro decía las cosas como eran, y dice: al infierno tú y tu dinero. ¿Estás loco? ¿Quieres comprar el regalo de Dios? Contratos y sobornos nunca serás, contratos y sobornos nunca serás parte de lo que Él está haciendo. Arrepiéntete. Cambia de actitud. El arrepentirse es tener un cambio de actitud, ¿sí? Arrepentirnos de las cosas malas que hacemos es reconocer que estamos actuando mal y cambiar esa actitud. Y le dijo: ahora pídele perdón al Señor por querer usarlo para hacer negocios. Veo que ese hábito es muy fuerte en ti. Irradias codicia por el dinero. Eso se lo dijo Pedro a él. Y Pedro pudo identificar, es una gracia manifestada, tanto en Pedro cuando le reprende esa actitud, pero también hay una gracia manifestada cuando le dice: arrepiéntete, pídele perdón ahora al Señor. Hay gracia, en el sacrificio hay gracia. Él está llamando a Pedro a que ponga
en orden correcto las intenciones del corazón, porque Cristo lo puede perdonar, ¿sí? Esto que él quería era obtener un beneficio personal. Y no se trata de beneficios personales, se trata de la obra de Jesús, definitivamente. Cuando dice arrepiéntete, es una, ¿cómo llamar esto? Es una decisión genuina de cambio, no un remordimiento, es una decisión genuina de cambio radical en el corazón, porque él era un hombre que pensaba que él con el dinero podía comprar todo, ¿sí? Y el querer volver a obtener la fama y muy seguramente dinero, porque a él le deberían estar dando por las cosas mágicas que hacía. Simón responde, ay, ruega por mí, ora al Señor para que no me suceda nada así. Y aquí también podemos meditar algo, y sé que todos los que hemos conocido de Cristo en esa primera fase de nuestra vida, nosotros recurrimos a los pastores, a líderes espirituales a decir, oiga, ¿sabe qué? Ore por mí. Porque tenemos un pensamiento de, no, como soy tan insignificante, Dios ni me conoce. Dios no sabe quién soy yo. Dios no me va a escuchar. Y eso fue lo que aquí manifestó Simón. Él le delega la responsabilidad directa de su arrepentimiento, se lo delega a Pedro. Y también está demostrando una cierta conformidad en la vida, ¿sí? Como, pues es como decir, ay, la embarré, pero mejor oren ustedes por mí, que yo me quedo aquí supuestamente tranquilo. Y nos está enseñando, pero como yo lo digo, nosotros debemos, como Pablo lo dice, sí hay una etapa de la vida del cristiano donde tomaremos leche, porque toda la palabra en su grueso, pues es difícil digerirla. Pero aquí hay un momento de la vida del ser humano en que ya dejamos de tomar leche para podernos meter en la palabra del Señor y a través de su Espíritu Santo comenzar a meditar en ella, entender la grandeza de Dios Padre, pero entender lo extenso, lo admirable, lo maravilloso del sacrificio de la cruz. Muchas veces personas, y de pronto sí, nos pudo haber pasado, decimos, ay sí, tan lindo el Señor y tan amoroso que hizo la obra en la cruz, pero se nos vuelve como un hecho más, un acontecimiento más. Y no puede ser así, es lo más poderoso que pudo haber ocurrido para la humanidad, el hecho de que Jesús hubiese hecho ese sacrificio. Entonces aquí él delega la responsabilidad. La Biblia ya no nos comenta qué pasó con Simón. Yo quisiera pensar que él realmente pudo entender lo que estaba ocurriendo y el regalo maravilloso del Espíritu Santo en él, porque si no, pues tampoco el Espíritu Santo iba a estar en él. Entonces yo quisiera pensar que eso pasó así. Sin embargo, la palabra solamente dice que ora tú por favor por mí, para que no me suceda nada de lo que acabas de decir. Dice después que después de estas cosas los apóstoles se pusieron en camino, siguieron dando testimonio y anunciando el mensaje de la salvación de Dios. Predicaban en cada pueblo de Samaria por el que pasaban de su regreso a Jerusalén. Ellos siguieron predicando. Fueron, impusieron manos, dieron el Espíritu Santo, enseñaron acerca del Espíritu Santo, y eso no significaba que los que se quedaron allí tuviesen que llamar todas las veces a Pedro y a su acompañante, a Pedro y a Juan, para que se convirtió un grupo, para que Pedro y Juan vengan y ponen manos nuevamente. No, ellos ya fueron equipados y ellos ya podían colocar manos, ya aprendieron acerca del regalo maravilloso del Espíritu Santo, y ellos ya continuaban pues con esa misión. Viene enseguida la historia del eunuco etíope. Y esta historia muchos estudiosos la consideran como que este etíope se convirtió en el primer misionero para África. Vamos a leer la historia.
Dice, el ángel de Dios habló a Felipe y le dijo, hoy al mediodía quiero que te acerques al camino desolado que va desde Jerusalén hasta Gaza. Felipe, ¿qué hizo? Obedeció. Esto es clave para que la palabra del Señor sea extendida, para que su reino sea conocido, ser obedientes. Entonces Felipe obedeció y se fue al lugar. Allí se encontró con un eunuco etíope que iba de pasada. Había peregrinado a Jerusalén y regresaba a Etiopía. En su país tenía la gran responsabilidad de manejar las finanzas de Candace, reina de los etíopes. Iba en un carro leyendo al profeta Isaías. Y sabemos que ellos en ese tiempo, estas cartas todavía no habían sido escritas. Y él estaba buscando en Isaías la verdad. Y sabemos que el profeta Isaías es un profeta mayormente mesiánico, porque él en sus profecías, el Señor le daba en profecía a Cristo, tal cual. Entonces, este hombre, en ese deseo de conocer a Dios, en ese deseo de agradar a Dios, de servirle a Dios, él estaba buscando. Pero dice algo. Dice, bueno, el Espíritu le dijo a Felipe, sube al carro. Entonces el discípulo corrió a su lado, oyó que el hombre estaba leyendo a Isaías y le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Y él le responde de forma muy sincera, le va diciendo, ¿cómo voy a entender sin que nadie me ayude? Y acto seguido lo invitó a subir al carro y se sentó al lado de este eunuco. Y el pasaje que él estaba leyendo era este. Como una oveja llevada al matadero y tranquilo como un cordero al que esquilan, guardó silencio sin decir nada. Se burlaron de él y lo menospreciaron. Nunca tuvo un juicio justo. Pero, ¿quién puede contar a sus parientes desde que fue arrebatado de la tierra? Y este pasaje que se encuentra en Isaías estaba hablando exactamente de Jesús. Jesús, el Salvador de ese eunuco que lo estaba buscando, pero le está diciendo, pero es que yo cómo voy a entender si no tengo quien me ayude. ¿Y qué pasaba? Pues es que él estaba sin el Espíritu Santo. Entonces no tenía cómo poder entender. Pero por eso el Señor manda a Felipe para que se siente al lado y le explique. Y el eunuco preguntó, dime, él estaba ansioso de saber, de conocer, de entender. Y le dice, dime, ¿de quién habla el profeta? ¿De sí mismo o de otro? Y Felipe aprovechó la oportunidad, entonces usó el texto que leía para hablarle de Jesús. Y yo me imagino a Felipe contándole de este hombre que había pisado la tierra, hijo de un carpintero, que a los 33 años comienza el ministerio y que le ocurre todo esto. Él fue como una oveja que fue llevada al matadero, tranquilo como un cordero. Él fue el Cordero de Dios. Dice que guardó silencio, se burlaron de él. Aquí se quedaron cortos en esta parte, en esta pequeña fracción, porque no solamente se burlaron de él, con él hicieron un vejamen de cosas que cuando uno lo analiza de verdad, uno siente congoja porque es que él pagó un precio muy alto, porque no solamente se burlaron, a él le colocaron una corona de espinas para burlarse, que le hirieron su frente y él comienza a sangrar en ese momento, lo abofetearon, le dieron latigazos, le quitan su ropa, lo dejan desnudo y le ponen una túnica roja burlándose de él. Y no solo eso, todo lo que de ahí para allá ocurrió, fue clavado en una cruz. Pero entonces, ¿qué pasa? Yo me imagino que así como yo lo estoy diciendo, este Felipe comienza a contarle al eunuco quién era Jesús, que él era Jesús y quién fue, ¿sí? Entonces, siguen el camino y llegaron a un arroyo y el eunuco le dijo a Felipe, mira, aquí hay agua,
¿qué impide que yo sea bautizado? Así que ordenó que detuvieran el carro. Bajaron los dos al agua y Felipe lo bautizó allí mismo. Y cuando salieron, el Espíritu Santo se llevó a Felipe de repente. Esto eran obras poderosísimas. Dice, esa fue la última vez que el eunuco lo vio. Pero no importaba. Tenía lo que había venido a buscar y continuó feliz su camino. Porque muchos están diciendo que este eunuco se convirtió en el primer misionero para África. Primero, porque recibió a Jesús, definitivamente. Porque él entendió el mensaje. Simón, vemos un contraste entre Simón y el eunuco. Simón no entendió, pero este eunuco dice que sí entendió todo. Él era un hombre importante. Él no era una persona de a pie, como decimos, no. Él era un hombre muy importante porque dice que él tenía la responsabilidad de manejar las finanzas de la reina de su país. Era un hombre instruido, era un hombre que tenía una posición de poder muy seguramente. Y dice que él seguramente se sorprende cuando Felipe ya no está, pero él entiende el mensaje y dice, pero no importa, no importa Felipe, porque el que importa es Cristo. Y él dice que encontró lo que había venido a buscar, encontró a Cristo, su Salvador personal, y por ese motivo estos estudiosos dicen que él no se quedó con la boca cerrada, así como no nos podemos quedar nosotros con la boca cerrada cuando hemos conocido al Salvador y cuando vemos que hay personas que necesitan el Salvador, así como alguna vez lo necesité. Hay personas que necesitan a ese Salvador y por eso se piensa que él fue el primer misionero porque él comenzó a contar acerca de lo que él había encontrado. Felipe llegó a Azoto y siguió hacia el norte. Predicó el mensaje en todos los poblados de su recorrido hasta llegar a Cesarea. Felipe rompió barreras culturales. Él elige seguir haciéndolo. Él se mete en terrenos peligrosos. Samaria era un terreno peligroso para él, pero allí hizo la obra. Y predicarle a esta persona que muy seguramente podría traer una cultura completamente apartada de Dios, lo hace y siembra una semilla poderosa para África. Damos por terminado este capítulo 8. Gracias por acompañarnos hasta el día de hoy, acompañarnos en este recorrido maravilloso, viendo el poder precioso de lo que significa el Espíritu Santo en la vida del cristiano. Por ese motivo yo los invito a que sigan compartiendo, a que nos den un like, a que se inscriban para que de esa forma estos mensajes puedan llegar a personas que no conocen de Jesús y que puedan encontrar lo que andan buscando, porque lo buscan en el mundo, pero en el mundo no lo van a encontrar. Lo encuentran sumergido entre las líneas escritas en la palabra del Señor. Entonces, solamente gracias y nos vemos confiando en Dios el próximo lunes. Bendiciones.